Bienvenidos a Cocinemos Juntos una vez más acá en este espacio libre. Agradecemos a la gente de La Sigla por darnos este patio para poder hacer el programa. Vamos a disfrutar del lindo día que tenemos y hoy vamos a estar preparando una versión de pasta en dos presentaciones, una caliente y otra fría. Bueno, en realidad una de las versiones es la pasta al pesto tradicional, que no precisamente se come caliente, pero sí a temperatura ambiente, digamos. Y lo otro, una ensalada de pasta, que vamos a estar trabajando justamente con el pesto, las dos opciones que puedes hacer con ella para poder una versión plato tradicional y la otra en formato de ensalada. Vamos rápido a ver nuestra lista de mise en place para poder arrancar con el programa. Para esta preparación necesitamos cantidad de pasta seca de elección, un mazo de albahaca, 3 dientes de ajo, cantidad de gusto de queso rallado, 500 ml de aceite de oliva y girasol mezclados, un huevo, una cebolla morada, cantidad de gusto de tomates cherry, una lata de atún. Muy bien, ya viste la lista de insumos, es bastante cortita, muy simple por sobre todas las cosas. Y vamos a empezar por lo primero, que es justamente trabajar la pasta. Acuérdate siempre, como ya mencionamos en varios programas, siempre respetar el tiempo de cocción de la pasta. O sea, si te dice 8 minutos, respeta esos 8 minutos porque es más que nada para que la pasta te quede al dente y puedas obviamente disfrutar en su gran exponencial el sabor. Entonces, agua hirviendo, acuérdate, la sal al agua una vez que hierva y ya disponemos la pasta para que se pueda marcar. Como te digo, respeta el tiempo de cocción y cuando la enfríes no pases por agua fría, no pases por... Normalmente lo que tendemos a hacer es, para enfriarla más rápido, la pasamos por agua fría. Y eso es un pecado mortal para la pasta. ¿Por qué? Porque eliminás ahí gran parte de su sabor. ¿Sí? Muy importante ese detalle. La mejor forma de enfriar esto es que vos lo dispongas en una placa y lo dejes descansar de esa manera y que se enfríe a temperatura ambiente. Luego tenés que ponerle algo de aceite o manteca, más que nada para que no se pegue. Bueno, fíjate cómo yo quiero conservar la longitud que tienen esta pasta, por lo tanto la voy empujando despacito hacia adentro. ¿Sí? Una vez que la dispongo, no la rompo ni nada, porque también es otra costumbre que tenemos, queremos romper la pasta. Eso no es algo recomendable. Entonces, la dejamos ahí, la hundimos, la vas ayudando, vas empujándola, no te preocupes por eso. Y bueno, mientras tanto vamos a trabajar las otras partes de nuestra preparación. Tenemos que hacer un pesto, que es probablemente una de las salsas más tradicionales de Italia, pero por sobre todo una de las más ricas y sencillas también de hacerse. Los únicos ingredientes que necesitas tener son, como base, aceite de oliva, sal, pimienta, obviamente, un poco de albahaca, mucha albahaca en realidad, aceite, puede ser también no solamente aceite de oliva, sino que podés mezclar con un poquitito de aceite natural para que justamente no te sea tan fuerte el sabor de la oliva, un poco de ajo y en caso de que puedas, un poco de nueces también, o frutos secos. ¿Sí? En caso de que no tengas para los frutos secos no hay ningún problema, va a salir igual de rica nuestra salsa pesto. Ahora, ¿cómo vamos a trabajarlo? Primero que nada vamos a pelar los ajos. Sí o sí tiene que llevar ajo esta preparación. Ajo, queso, albahaca, aceite de oliva, ya te haces un pesto. Ahora, hoy por hoy existen muchas variedades de pesto. Me refiero a que vos podés hacer el pesto básicamente de cualquier cosa. Pesto básicamente habla de la técnica, que es justamente mixar o machacar o justamente trabajar con el mortero ciertos ingredientes combinados con el aceite. Entonces, ¿qué pasa? Al mezclar esto te creas una salsa muy pero muy natural y fácil de hacerse. Ahora, el pesto nace con la albahaca. Vos podés usar rúcula, espinaca, tomate, remolacha, lo que quieras. Lo importante es que tengas en cuenta que el pesto se hace con aceite, ¿sí? Bueno, cortamos un poquito el ajo y ya no lo pico tanto porque lo vamos a mixar, ¿sí? La mejor forma, la más rápida y práctica es hacerlo todo mixado. Entonces lo voy a disponer junto con el aceite. Un detalle importantísimo, si es que tenés demasiado aceite, es siempre recomendable que partas con poca cantidad de aceite y después vayas subiendo la cantidad. En este caso te digo hacerlo de un solo mazo de albahaca. Agregamos ya el ajo. ¿Sí? Entonces tenemos ajo y aceite, ¿sí? Ajo, aceite de oliva y mezclado con un poco de aceite natural. Bueno, vamos a agregar el queso, que puede ser el queso, tranquilamente puede ser el queso de sobre, el queso rallado. Obviamente si tenés un queso duro, quiero decirte un queso parmesano, un queso rallanito, un queso sardo, queda mucho mejor. Y la albahaca. La albahaca en este caso, para que te rinda mucho más, podemos mandarla con tallo y todo. ¿Por qué? Porque como va a ir todo súper, pero súper mixado,
no es necesario realmente cuidar el detalle del tallo. Además, en el tallo también hay mucho sabor, hay mucho perfume, que eso lo podemos aprovechar de muchas maneras. Entonces, ya tenemos acá el aceite de oliva, mitad aceite de oliva, mitad aceite normal, para que justamente no te sea tan pesado el sabor final del pesto. Vamos con el mixer y vamos a ir midiendo la cantidad de aceite que le podemos llegar a poner. Obviamente, con ayuda del queso parmesano ya estás dándole mucha textura a esta preparación, ¿sí? Todo esto lo haces mientras tu pasta se va hirviendo. Por eso es una preparación tan fácil y sencilla de hacerse, porque haces un pesto en lo que tarda una pasta en hervirse, incluso menos tiempo. Si tenés todo ya preparado en la heladera, es simplemente todo a la licuadora o todo al mixer o todo al mortero, si te gusta hacerlo de manera bien tradicional, y lo vas mixando. Entonces, fíjate, mixamos bien y la idea es que te quede una consistencia cremosa, ¿sí? No te tiene que quedar muy líquido porque si no te queda más sabor a aceite que otra cosa. Lo importante es esta mezcla armónica que hay entre todos los ingredientes, porque tenés el queso, tenés el ajo, tenés la sal, la pimienta, la sal obviamente potencia los sabores, tenés la albahaca. Entonces todos estos sabores ayudan muchísimo al producto final del pesto. Obviamente, si de por ahí vos querés bajar un poquito más el tenor de la albahaca, podés combinar con un poco de rúcula, le queda genial, pero genial en serio. Si sos obviamente amante de esta hoja que es la rúcula. Entonces, fíjate, sigo mixando y date cuenta que es una consistencia bastante espesa, ¿sí? Se aprecia mucho el verde, que es lo importante de esta preparación. No queremos que te quede muy traslúcido, obviamente por acción del aceite. Queremos justamente que quede bien verde. Acá se puede notar, ves cómo queda bien manchado el mixer, ¿sí? Por la cantidad de albahaca que tenemos. Obviamente, si tenés más albahaca, metele más albahaca. Si quieres que te quede un poquitito más espeso y ganar un poco más de textura, bueno, entonces en ese caso sí, puedes agregar o más frutos secos, o puedes agregar queso parmesano, o más dientes de ajo. Entonces ahí vas ganando más textura. Eso es lo importante. Esa es la función principal, podríamos llegar a decir, del queso rallado y de otros ingredientes. Bueno, vamos ahora a trabajar con lo que va a ser la otra parte de nuestra preparación, porque básicamente esto ya está listo. O sea, la pasta al pesto es esta pasta que estamos cocinando, la sacamos del agua, la dejamos enfriar, un poquitito de manteca o un poquitito de aceite de oliva en la sartén para más o menos darle ese sabor extra, y después ya se mezcla con el pesto. Es súper sencillo. Ahora, ¿cuál es el otro objetivo que vamos a trabajar con el pesto? Vamos a hacer una mayonesa con pesto, una pestonesa, vamos, básicamente. Entonces vos así podés encontrar otros usos para esta misma preparación y obviamente darle otro formato a tu plato final, que va a ser, o en este caso, una pasta fría. Bueno, vamos a una breve pausa, un breve corte y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos. Acá en este patio estamos justamente disfrutando el día y preparando comida muy rápida, sencilla y por sobre todo práctica. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué habíamos hecho previamente? Habíamos trabajado lo que era el pesto, ¿sí? Pero antes de proseguir con nuestra receta, te tengo que hablar de un producto súper novedoso, y es sobre esta almohadilla que te trae Jack. ¿Qué es lo que hace esta almohadilla? Básicamente, la dispones debajo de los pies unos 20 minutos y ya estás simulando unas 20 cuadras caminadas con este producto. Entonces, mientras estás descansando, mientras estás trabajando en la computadora, mientras estás mirando Cocinemos Juntos, podés estar haciendo ejercicio. Para poder conseguir el producto, tenés que comunicarte con la gente de Dismar Salud y Cultura al 021-522-610 o tenés el número de celular 0982-380-527. Muy bien. Volviendo a la cocina, ¿en qué nos habíamos quedado? Habíamos hecho el pesto, que fue básicamente mixar ajo, queso parmesano, aceite de oliva con un poco de aceite neutro y las hojas de albahaca, que eso ya depende de vos la cantidad de hojas de albahaca, y por sobre todo si querés mezclar otras hojas, rúcula, perejil, cilantro, lo que quieras. Muy bien. Por otro lado habíamos trabajado la pasta, que eran estos fideos, a los que le agregué un poquitito de manteca ahora, pero ya están fríos. Fíjate, los esparcí bien en la sartén, le saqué el agua, dejé que se enfriaran a temperatura ambiente. Bueno, por otro lado vamos a empezar a armar nuestra mise en place para la ensalada, que es la otra versión de esta pasta, ¿sí?
es muy sencilla y los ingredientes son muy pocos. Vamos a utilizar tomates cherry, un poco de cebolla morada. Soy fanático de la cebolla morada más que nada no solo por el sabor remarcado que tiene, sino también por el color que aporta a cualquier preparación. O sea, ya estás ganando muchos puntos en emplatado y presentación utilizando esta cebolla porque ganás este color morado tan lindo que tiene el producto. Además de eso, también tengo un poquito de tomates cherry que va a quedar genial en la presentación final del plato. Obviamente después te tengo que mostrar cómo hacer la mayonesa. Ya lo habíamos practicado en varios programas, casi una vez por semana seguro hacemos mayonesa, así que vamos a volver a practicarla para que vos puedas sacarla súper, pero súper bien. Incluso al hacer pestonesa, te va a quedar mucho más rica y va a ser como una mayonesa novedosa para vos. Bueno, vamos a sacarle a la cebolla el tallito final, no lo vamos a conservar y vamos a cortarla en pluma. Pluma quiere decir este corte. Normalmente cortamos de esta forma, siguiendo los aros de la cebolla. Bueno, en este caso, dirección opuesta, ¿sí? De esta manera vamos cortándola y ya la vamos a ir disponiendo toda en un bowl. ¿Por qué se llama pluma? Porque te queda así, ¿ves? Queda el tallito prendido y las otras, las cáscaras de la cebolla también. Entonces vamos sacando las plumas de la cebolla y lo vamos a disponer todas en un bowl, donde vamos a mezclar los otros ingredientes, que tenemos el tomate cherry y también tenemos el atún, ¿sí? Que el atún básicamente para aportar las proteínas de este plato. O sea, las ensaladas siempre está bueno que tengan todos los elementos indispensables, todos los macro y micronutrientes para que justamente en una ensalada vos ya tengas todos los alimentos que necesites. Encima, una ensalada súper fácil, rápida, fresquísima, más que nada porque estás utilizando una mayonesa, vamos a hacer una mayonesa casera y con todo el sabor del pesto, que es una de las salsas más tradicionales de la gastronomía italiana y una de las más ricas. Bueno, cebolla entonces lista, bien cortadita, vamos a agregarle un poquito de sal para que ya empiecen a sudar y a liberar su juguito. Podemos agregarle un poco de aceite de oliva y ya esto lo vamos a hacer compañía de estas cebollas con un poco de los tomates cherry, que lo vamos a cortar de esta forma. Máximo, si son muy grandes los cortás en cuartos y si son chiquitos los vas cortando a la mitad nomás. A todo esto le tenemos que mezclar el atún y está siempre bueno de que todos estos insumos reposen un tiempo antes de que los mezcles con el ingrediente final, que vendría a ser la pasta, ¿sí? Entonces le pones a todos un poco de sal, un poco de pimienta, un poco de aceite de oliva y los dejas una horita o dos descansando en la heladera para que justamente la sal ayuda a que el tomate libere su jugo, que también libere el jugo de la cebolla. Entonces de ese modo estás transformando mucho más el producto, estás potenciando también los sabores y haces que todos los insumos se conozcan y hagan parte de un solo elemento que va a ser el plato, el resultado final. Entonces, ahí yo creo que es suficiente tomate. Nuevamente un poquito de sal por encima del tomate y también agregamos ya el atún. Está. Agregamos el atún, tenemos la cebolla y el tomate. Fíjate que ya tenemos una linda variedad de colores acá. Tenemos el morado, tenemos el rojo, tenemos este color pardo marrón del atún, que no es el más atractivo de todos, pero cuando le agreguemos la pestonesa va a tener mucho más cuerpo, va a ser mucho, pero mucho más llamativo. Bueno, entonces dejamos esto por un lado, tenemos por otro lado lo que es el queso parmesano, tenemos el aceite, tenemos el huevo, ¿sí? Que son los demás ingredientes que vamos a trabajar para hacer nuestra mayonesa. Ahora, ¿qué te voy a pedir que hagas? Vamos a disponer acá fíjate, esta jarra la utilicé para hacer el pesto. Vas a sacar una parte del pesto, no toda, vas a sacarla porque tenés que conservar acá lo que va a ser para tu pasta, el plato tradicional, ¿sí? Italiano. Y en lo que queda vas a agregar un poco de un huevo, no un poco, sino un huevo. Vas a agregar, nos deshacemos de la cáscara y ya instalamos nuevamente el mixer. Entonces, con este huevo que tenemos acá, más el aceite que ya posee el pesto, empezamos a mixar. Vas a darte cuenta que mientras voy mixando ya se va espesando. ¿Por qué? Porque básicamente una mayonesa, ¿qué tiene? Tiene huevo y tiene aceite. Entonces ya tenemos el pesto es en un gran porcentaje aceite, ¿sí?
podríamos decir que prácticamente el 90% de la salsa en sí es aceite. Entonces, al incorporar el huevo y empezar a mixar, ya estás generándote una pestonesa. Sí, la pestonesa es el nombre creativo básicamente, pero es una mayonesa con mucha albahaca y con el sabor propio del pesto. Si te queda muy líquida, y bueno, agregarle un poco más de aceite, preferentemente de oliva, o si querés un sabor más neutro, bueno, le agregás aceite de girasol, normal. Volvés a mixar y ya agarra mucho, pero mucho más cuerpo, mucha más textura, que es lo que estamos buscando, ¿sí? Ya limpiamos un poquitito los bordes y ya prácticamente está la pestonesa. Rápido, sencillo. Como le agregamos un huevo, entonces acordate que tenemos que potenciar la sal. Entonces rectificamos de sal. Por ende también tenés que tener en cuenta agregarle un poco más de pimienta, y si querés agregarle alguna otra hierba o algún otro sabor, adelante, está más que permitido, eso ya depende de vos. Bueno, vamos ordenando acá nuestra estación, ya le agregamos entonces, acá que mezclamos un poco de cebolla morada cortada en láminas bien finitas, agregamos el tomate cherry al que le pusimos un poco de sal para que empiece a liberar ese jugo que tiene almacenado, y el atún, que el atún vos cambialo por lo que quieras, si querés agregarle pollo, si querés agregarle carne, si querés agregarle cerdo, hacelo. Incluso algún otro pescado de por ahí, merluza o tilapia desmechada, le queda genial. Bueno, entonces todo eso lo mezclas acá, lo dejas descansar unos 15-20 minutos para que justamente los sabores se concentren bien, y ya te preparás la pestonesa, que va a ser básicamente el cuerpo, lo que va a unir todo, lo que va a cerrar el círculo de toda esta preparación. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con mucho más de Cocinemos Juntos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos. Ya en la etapa final de nuestra preparación, ya estamos terminando el programa. Es súper sencillo lo que resta por hacer, pero antes de continuar te tengo que hablar de este producto novedoso, que es justamente la almohadilla de Jack. ¿Qué hace este producto? Lo dispones debajo de los pies 20 minutos y ya estás simulando unas 20 cuadras caminadas. O sea, mientras estás descansando, estás disfrutando de tu tiempo libre, o incluso trabajando en la computadora o mirando la televisión, podés estar haciendo ejercicio. Todo eso con ayuda de este producto. Comunícate con la gente de Dismar Salud y Cultura al 021-522-610 o al 0982-380-527 para adquirir este producto tan pero tan novedoso. Muy bien, volvemos a lo nuestro, que era justamente la elaboración de nuestra preparación final. Ya teníamos el fideo marcado, que lo habíamos dicho, te dije, respetar los tiempos de cocción para que justamente puedas apreciar mucho más el sabor de esta pasta. Por otro lado, trabajamos lo que fue la salsa pesto en sí, que es albahaca con aceite de oliva, con un poco de ajo y también queso parmesano. Estos tres ingredientes los mixás bien y tenés una salsa bien pero bien espesa, con una gran parte de aceite en su composición. Por otro lado, también hicimos la mayonesa, que fue agregarle a un poquito del pesto, el huevo, lo mixamos bien, entonces obtenemos ya mejor cuerpo para poder hacer nuestra preparación. Acá tenemos la cebolla, el tomate y el atún, que era lo que habíamos mezclado con un poco de sal. A esto le vamos a agregar la pestonesa. Fíjate ya cómo el verde contribuye muchísimo a la presentación final del plato. Entonces esto ya lo vamos mezclando bien. Y lo único que queda acá es agregar la pasta. Por otro lado tenemos también la pasta que está sin agregar, o sea, sin el pesto. Vamos a separar ya una parte. Esto va acá. Esta va a ser la versión fría, ¿sí? O sea, tenés que tener en cuenta que para este plato está bueno que una vez que lo mezcles todo, lo dejes descansar en la heladera por lo menos una media hora. Entonces se enfría bien y por sobre todo todos los sabores se combinan de mejor manera. Esta es una preparación ideal para llevar al trabajo, porque tenés carbohidratos, tenés justamente la proteína, que va a ser el atún, y tenés todas las vitaminas y minerales que te puede aportar por, los demás ingredientes, las verduras. Entonces esto lo movemos para acá y ya tenemos nuestra pasta con pesto y atún. Fácil, rápido y muy pero muy rico, ¿sí? Entonces, ahí vamos. Primer plato terminado. Ya te diste cuenta lo rápido que puede ser. Rápido, rico y muy sencillo. Ahora, vamos con el otro, que era lo que nos quedaba acá en el bowl, en la sartén. Le agregamos
el pesto líquido, ¿sí? Que es solamente la mezcla del aceite de oliva con la albahaca, el parmesano y también el ajo, ¿sí? Como te había mencionado, vos podés cambiar esto tranquilamente por cualquier otro verde, puede ser rúcula, puede ser perejil, puede ser cilantro. Fíjate cómo rápidamente tiñe bien. Ojo, lo estoy mezclando en una sartén, pero eso no significa que vos lo tengas que someter a cocción, no, totalmente lo contrario. La pasta puede estar un poco tibia, tirando a caliente, pero ya no se cocina más. ¿Por qué? Porque si sometemos a cocción un pesto, se quema al momento que lo hagas la albahaca. Tengo un poquitito de tomates secos, ¿sí? Que los hidraté. Esto es ingrediente de yapa, ¿sí? Más que nada para poder hacerte una presentación mucho más linda. No es tampoco necesario cocinar esto, es simplemente mezclarlo. Estos son los tomates secos, se consiguen en cualquier parte, es simplemente hidratarlos en algún caldo o solamente en agua. Vamos para acá y ya la servimos la pasta. Fíjate, el rojo del tomate hace un contraste muy interesante con todo este verde. Entonces ya tenemos nuestra preparación terminada. Un poco de tomates por acá para continuar con el rojo. Y nada más, si no tenés tomate seco, y bueno, si utilizás el tomate normal, no le queda para nada mal. Un poco de queso parmesano fresquito por encima y ya estamos. Fíjate, 2 preparaciones en muy poco tiempo. La única diferencia que hay entre esto y esto es un huevo, ¿sí? Porque uno hicimos mayonesa y lo otro lo dejamos como salsa normal. Y de ahí vos podés variar. Esta misma mayonesa podés usar para cualquier tipo de ensalada, para ensalada de hojas, para ensalada de muchas otras proteínas, con otros vegetales. Vos variás. Nosotros te enseñamos la técnica, vos aplicás como mejor te parezca. Y después, por otro lado, tenemos la pasta tradicional, que es solamente el fideo con la salsa pesto, así bien tradicional. Lo único que le faltaban fueron frutos secos, que eso puede vivir tu salsa pesto sin los frutos secos. Bueno, esto fue todo por el programa de hoy. Nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos. Chau, chau.